Atención a estas imágenes. Ahí vemos a Camila, me como el helado, no me lo como, ¿qué está pasando? Véngase usted, señora. En fin, ¿quién se lleva a Camila? Camila corriendo, de mala leche. Se le puede ver bastante enfadada. Volvemos a ver las imágenes. Me como el helado, no me lo como, me están grabando. La lengüita. Y a esa persona que veis es una persona de seguridad que se la lleva corriendo prácticamente. Aviso de atentado. Atención con esto. Bueno, en esas imágenes que habéis visto, Camila y el rey Carlos III fueron retirados abruptamente de un compromiso real público en Jersey debido a importantes preocupaciones de seguridad, sugiriendo un ataque planificado. Y ahí la vemos con un bastón porque al parecer se ha quedado coja, una caída que, bueno, pues parece que, no sé, algunos dirán que es el karma. Aquí en España decimos que te ha mirado un tuerto. Ellos fueron llevados al cercano hotel Palm d'Or después de que un miembro de su séquito les informara en privado sobre esa posible amenaza. Tras una investigación se determinó que el incidente era una falsa alarma o un atentado de falsa bandera y su visita continuó según lo planeado. Esta retirada abrupta ocurrió durante su primera visita a las Islas del Canal desde que Carlos III ascendió al trono. En medio de todas estas polémicas que está protagonizando este año 2024, en esas imágenes creo que vemos mejor la pata de Camila, en fin. Pues un incidente más que se suma a esta serie de eventos recientes percibidos como preocupantes e indicativos de inestabilidad dentro de la monarquía inglesa. Hay cierto escepticismo sobre las explicaciones oficiales. Podría haber un patrón más amplio. Aquí ya hemos hablado muchas veces desde lo de Kate Middleton y Carlos III, esa injerencia de países enemigos. En este caso se nombró en su momento a Rusia, China e Irán, pero ya digo, al final pues no pasó nada. ¿Fue un gracioso que hizo una llamada? No lo sabemos. Lo que tenemos claro es que hay bastantes nervios. Durante una visita a Jersey también se vio al rey Carlos III regañar a un ayudante real por no ayudar a Camila lo suficientemente rápido mientras ella tenía dificultades con su abrigo bajo una lluvia intensa. Que envidia la lluvia, que aquí en España estamos con el calor que vamos, nos morimos. Ese incidente además fue capturado en vídeo, mostrando esa impaciencia del rey. Y bueno, no he podido hacerme con el vídeo, pero sí es verdad, aquí lo veis, el accidente que ha tenido, esa caída. La tía se calza los tacones, el pie vendado, no pasa nada, yo aquí soy la reina y tengo que salir. Bueno, alguna gente lo verá muy bien, otra gente dirá que, bueno, en fin, que con cosas de salud pues precisamente no están ahora para jugársela. Pues esto, Camila, pero también tenemos noticias de Kate Middleton. Se produjo un retorno ya anunciado, cacareado un poco por la prensa británica y confirmado a golpe de comunicado de última hora la misma mañana del sábado. Vimos a Kate Middleton en Wimbledon y curiosamente parece que las audiencias de Wimbledon en Inglaterra fueron notablemente bajas. Algo que, bueno, era un día que además se celebraba la final de la Eurocopa, se celebraba la final de la Copa América. Bueno, pues hay gente que está diciendo que al final Kate Middleton no es tan popular como en un principio podríamos pensar. De hecho, da la sensación un poco de que la prensa británica la quiere hacer parecer como la nueva Diana de Gales y parece que no logra esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas, no sé, es verdad
que incluso, fijaos, es verdad que estamos también en verano, que la gente no consume tanto, digamos, las noticias, pues porque está de relax, está en sus vacaciones, pero me ha llamado la atención. Es verdad que era la segunda reaparición de Kate, que fue controversial, aquí lo dijimos, tenemos el vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, de Concha Calleja, que dijo que efectivamente Kate acudió con una peluca y que ha sido bastante criticado en este sentido. Y es que al final ella ha experimentado una transformación notable en su imagen pública. Pues bueno, yo creo que en algún momento ella fue la señalada por hacer una serie de comentarios racistas sobre el color de la piel de Archie, el bebé, bueno, el niño ya de Meghan y Harry. Y bueno, pues en Wimbledon la vimos recibir una ovación de pie. La han vuelto a poner un poco en la luz, en una especie de luz favorable, y esta recuperación de su popularidad al final puede ser una estrategia de relaciones públicas, la estrategia de comunicación de Kensington, una nueva después de todo el tema que tenía que ver con el cáncer y la operación. Que yo también creo que se han desviado un poco la atención de ciertas, entre comillas, acusaciones iniciales, y generar un tipo de simpatía y empatía hacia ella. Pero como digo, Wimbledon cosechó audiencias bajas, al parecer marcó mínimo histórico en audiencias para un acontecimiento deportivo tan importante en el Reino Unido, y que además venía trufado y cebado por esa aparición de Kate Middleton después del Trooping de Color. Cómo iba a ir, está más delgada, el tema de la peluca, que nos podemos hacer aquí los tontos, pero yo creo que es un tema que finalmente interesa, más allá de que sea de mayor o menor gusto. Yo entiendo que la naturalización de todo esto, bueno, pues yo creo que ahí está un poco la clave de no demonizar, digamos, una enfermedad, bueno, de no santificarla tampoco, ni de mitificarla, pero bueno, ahí la vemos y bueno, las teorías en internet siguen igual. Su verdadera situación sigue siendo un enigma, sigue habiendo muchas especulaciones. De hecho, se han multiplicado un poco todas esas teorías que dicen videntes o personas que ven el futuro, o que dicen ver el futuro. De hecho, hay cositas un poco hasta oscuras, yo me he encontrado por ahí hasta pérdida de la conciencia de Kate Middleton. No sé, una cosa ya muy conspiracionista, pero evidentemente yo creo que a pesar de todo, Kate Middleton ha pasado a un segundo plano, lo cual termina siendo beneficioso porque se resaltan sus aspectos positivos. Ya como ha salido a la palestra, pues ya no nos centramos en otras cosas, pero evidentemente pues yo creo que la especulación y con todo esto que es verano, que están pasando muchas noticias desapercibidas, yo desde luego no perdería el foco de ese posible atentado de falsa bandera, como lo han vendido, hacia Carlos y Camila. Ojo con esto. Y me voy a quedar por aquí. Actualización de la Casa Real Británica, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.